considerar un tema muy importante en la doctrina bíblica, en la enseñanza que tiene que ver con el bautismo en agua. Nosotros sabemos que esto es un cursillo bíblico. En realidad, lo que nosotros le llamamos la doctrina, dar la doctrina, es un cursillo, es un curso pequeño sobre las verdades fundamentales de la fe cristiana. La base de la fe son cimientos, son columnas, como hemos dicho, pero que para nosotros son herramientas muy útiles para poder entender qué es lo que dice Dios en aspectos que son fundamentales. Ahora, en esta oportunidad vamos a considerar una doctrina que es importante o una enseñanza. ¿Cómo es el bautismo? En primer lugar, el significado del bautismo. El bautismo en agua, gloria a Dios, como nosotros lo conocemos, que en realidad es un símbolo, es un ritual, es un símbolo, gloria a Dios, que Dios ordenó, Cristo ordenó, cuando dijo en Mateo capítulo 28, la gran comisión, Jesucristo dijo que vayan, prediquen el evangelio a toda criatura, y entonces dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, dentro de la orden para predicar el evangelio está también el bautizar. Por eso cada creyente, cada persona que recibe a Cristo, que asiste a una iglesia, quiere bautizarse porque es orden del Señor y es un requisito fundamental para ser parte oficialmente de cada congregación. Al menos en las iglesias cristianas, todas las iglesias evangélicas consideran el bautismo como un inicio para ser parte de la iglesia, para participar activamente, porque en las clases del bautismo, pues uno entiende y da ese paso fundamental, sabiendo lo que realmente significa, lo que es y para lo cual Dios lo ha establecido. Por eso, en esta lección, hermano, nosotros vamos a ver algunos aspectos que tienen que ver con esta verdad, con esta doctrina, esta enseñanza y esta práctica también, que era muy conocida en años atrás, hace más de 2000 años, se practicaba el bautismo. La palabra bautismo viene de una raíz griega que significa baptisei, o que quiere decir sumergir bajo el agua. Eso es bautismo. Entonces, pero al mismo tiempo que es algo simbólico, meterse bajo el agua, usted se puede meter bajo el agua en cualquier momento, pero en lo que es el bautismo, como lo enseña la Biblia, como lo enseñó nuestro Señor Jesucristo, tiene un significado mucho mayor que meterse bajo el agua. Tiene un significado espiritual, bendito sea el Señor. Entonces, esto, gloria a Dios, nosotros lo hacemos porque es un mandato, porque el Señor lo estableció así y lo ordenó. Cada quien que quiere bautizarse quiere ser obediente a la palabra del Señor. Ahora, una cosa importante, cuando alguien quiere bautizarse y de repente, por ejemplo, intermedia la muerte, o una persona se convierte a Cristo en un hospital y está imposibilitada de venir a la iglesia, de poder congregar por su condición física, y si esa persona muriera en un mes, en 2 meses y en 3 meses y no se pudo bautizar, o una persona en la iglesia que está recibiendo las clases para el bautismo, usted que está en la doctrina y que está preparándose para el bautismo y lo anhela con todo su corazón, pero de repente mañana o pasado o antes del bautismo puede suceder algo que a usted ya no va a quitar, se le quita la vida, o usted muere, un ataque cardíaco o algo, y usted no puede ser bautizado. Entonces la pregunta sería, ¿qué pasó con ese hermano? ¿Se fue al cielo o no se fue al cielo? La respuesta sería, sí se fue al cielo, porque no dependía de él, ¿entiende? Usted está cumpliendo el mandato, está viniendo a la doctrina, usted desea ser bautizado, y si algo se interpone, no es por cuestión suya, no es por voluntad suya, sino que es algo circunstancial. Bendito sea el Señor. Y, por ejemplo, nosotros vamos a ver qué es o qué ejemplo bíblico podemos nosotros tomar para ver que una persona que
gloria a Dios, se convirtió al Señor y murió inmediatamente sin ser bautizado. Precisamente la Biblia menciona cuando Jesucristo estuvo en la cruz del Calvario y estuvo crucificado, y el Señor fue llevado a la cruz por los judíos usando a los romanos, y ahí en la cruz, dice la Biblia, tenía dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y uno de ellos empezó a insultar, empezó a ofender al Señor. Pero el otro ladrón le dijo: ni aún temes a Dios. Y el ladrón dijo: nosotros estamos aquí por lo que hemos hecho, porque somos ladrones, somos corrompidos, somos perversos, pero ningún mal ha hecho. Y entonces ese ladrón, mirando a Jesús, le dijo: Señor, le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: de cierto te digo de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esa interpretación de ladrón en la cruz significa de que ese mismo día murió Jesús, entregó su vida, gloria a Dios, y murió el ladrón también, y el ladrón se fue al cielo, o se fue al paraíso y luego al cielo, hermano. Alabado sea el Señor. Y eso nos da a nosotros una tranquilidad, porque es un ejemplo bíblico de una persona que, aunque quiso o ni siquiera sabía lo que es el bautismo, porque era una persona que solamente hizo su decisión por Cristo y murió en horas, pero se fue al cielo. Así que lo importante, gloria a Dios, es que usted, ¿cómo está su corazón delante de Dios? Nosotros ciertamente anhelamos ser bautizados, porque yo también pasé por ese proceso. Inclusive yo le cuento que estaba en otra congregación y en esa congregación logré bautizarme, pero ese bautismo no era válido, porque ese bautismo lo hice en la condición de pecador, asistiendo a la iglesia, fornicando, hablando malas palabras, haciendo cosas que no debía hacer. Yo no estaba convertido. Pero en esa iglesia me dieron unas cuantas lecciones de bautismo y yo me bauticé. Pero revisando la palabra de Dios y entendiendo lo que realmente significa el bautismo, yo me di cuenta que yo no estaba bautizado. Me di cuenta que yo era un pecador que se había metido bajo el agua y en esas mismas condiciones había salido. Para uno bautizarse realmente, uno tiene que estar consciente, hermano, de que uno ya ha muerto al mundo. O sea, usted no se puede bautizar. Ayer cometió un pecado y ahorita se bautiza. Ayer se fue al prostíbulo y se bautiza mañana. O se va y está en un bar y se emborracha y luego a los 2 o 3 días se bautiza. Eso realmente no es un bautismo. Eso es un engaño, eso es una mentira que el diablo les pone a algunas personas, porque precisamente hay pastores y hay iglesias que cuando hacen los servicios de bautismo en un río o en algún lugar, en una piscina, se emocionan de tal manera que hasta la misma gente que va, inconversa, familiares de los que se van a bautizar, le preguntan si quieren bautizarse. La gente quiere la bendición de Dios. Las personas dicen: yo sí quiero bautizarme, pero aún no estando en la condición espiritual para ser bautizado, lo bautizan, hermano. Y entonces, ¿cómo yo le llamaría eso? Pues para mí eso no es un bautismo. Eso es cualquier cosa menos un bautismo. Por eso es muy importante que las personas que dan este paso hayan tenido una experiencia con Dios y hayan pasado un tiempo en el cual usted demuestra de que usted está lejos del pecado. Si usted era un adúltero, dejó el adulterio y lo dejó hace bastante tiempo. Porque usted no puede dejar, como por ejemplo, hemos visto algunos que quieren bautizarse, llega el momento del bautismo y se emocionan y quieren bautizarse, pero 15 días atrás, un mes atrás, 20 días atrás, han estado fornicando con su conviviente o con su enamorada, con su enamorado, o han ido a un prostíbulo o han hecho algo ilícito y piensan que ellos pueden pedir perdón a Dios
y bautizarse. En realidad, gloria a Dios, hermano, el bautismo es algo muy santo. Y para que uno se bautice, uno tiene que haber vencido al pecado. Uno tiene que estar en victoria. Eso no es en un mes, no es en una semana, por eso son meses. Ahora, nosotros vamos a ver algunos aspectos acá que tienen que ver con el bautismo. Por ejemplo, vamos a ver la forma del bautismo, cómo debe ser. Lo otro es la fórmula, como enseña la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué? Porque hay quienes enseñan que el bautismo solo debe ser en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo correcto? ¿O cuál es lo correcto? ¿En el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Algunos dirán, pero Pedro dijo que se tiene que bautizar en el nombre de Jesús. Bueno, eso lo vamos a aclarar acá, hermano. Pero en realidad, la fórmula bíblica doctrinal, que es la que dijo Jesucristo, es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué Pedro dijo lo que dijo? Pues lo vamos a explicar. En tercer lugar, vamos a hablar sobre el candidato, que es lo que yo le estoy diciendo, cómo debe estar la persona que va a ir al bautismo. Y en otro tópico vamos a hablar sobre el tiempo. ¿En qué tiempo se debe bautizar? Porque usted me puede sacar el texto de la palabra de Dios cuando Felipe bautizó a un eunuco etíope. Prácticamente le predicó la palabra, se convirtió, pasaron horas y en horas ya fue bautizado. ¿Ese bautismo fue válido? Sí fue válido, porque lo menciona la palabra de Dios. Y entonces usted me dirá, pastor, entonces ¿por qué tengo que pasar 6 meses, 8 meses, 10 meses para bautizarme? Porque precisamente, gloria a Dios, no es lo mismo ser cristiano hace 2000 años que ser cristiano ahora. Considerando que hace 2000 años ser cristiano representaba la muerte, la persecución, y el que decía que era cristiano realmente lo era. Pero el día de hoy cualquiera dice ser cristiano. Los borrachos, los drogadictos, los idólatras, los brujos. Los brujos tienen tremendo crucifijo, se persignan y dicen que son cristianos. Entonces, como hay tanta confusión y tanta persona dice ser cristiana, entonces por eso nosotros tenemos que tomar un tiempo para ver los frutos de una verdadera conversión, para ver que las personas que son cristianas realmente estén convertidos, hermano. Porque nosotros de una manera irresponsable podemos bautizar y podemos hacer miembros de la iglesia a personas que siguen tomando, fumando, que siguen practicando todo tipo de pecados. El asunto no es llenar la iglesia, el asunto no es llenar de gente y tener montones, sino que las personas que vienen a la iglesia realmente tengan una experiencia con Dios y hayan dejado el pecado. Pero si nosotros vamos a poner nuestra mirada en que venga la gente y que esto se llene y llenar tremendos templos, si se tratara de eso, hace rato lo hubiéramos hecho. Pero es una manera irresponsable de actuar. Un hombre de Dios no puede actuar así, porque yo le haría a usted daño. Usted estaría engañado, usted estaría en la iglesia y usted estaría en la iglesia practicando todo tipo de pecado. Usted sería un diablo con Biblia, sería un falso, un mentiroso, un hipócrita, y ninguno le estorbaría. Si yo consiento eso, entonces yo soy otro hipócrita, otro falso, otro sinvergüenza, y todos nos iríamos al infierno. Pero yo no quiero irme al infierno, yo quiero irme al cielo. Y creo que todos queremos irnos al reino de los cielos. Bendito sea el Señor. Por eso es muy importante que nosotros entendamos lo que representa el bautismo. Es un paso muy serio, es un paso muy importante. Tampoco con el bautismo se acaba todo, es el inicio de una vida cristiana, gloria a Dios, comprometida ya activamente dentro de la iglesia. Por eso vamos a
a ver estos tópicos cuando hablamos de la forma. ¿Cómo debe ser un bautismo? La forma del bautismo. Gloria a Dios. La palabra significa inmersión, sumergir, meter algo bajo el agua. Pero quiero que leamos un texto que es importante en el libro de Romanos, capítulo 6 y el verso número 4. Antes de que veamos estos tópicos, quiero que leamos lo que significa el bautismo, el significado verdadero del bautismo, que es lo que realmente representa. Maravilloso el Señor. Dice en el verso 4 o en el verso 3 del capítulo 6 de Romanos, ¿lo tienen? Dice la palabra de Dios: ¿o no sabéis? Mire la pregunta que hace Pablo, el apóstol Pablo, dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? O sea, usted dirá, ¿qué es eso de bautizar en su muerte? ¿Qué significa? ¿Es contradictorio? ¿De qué está hablando Pablo? ¿Cómo es que nosotros hemos sido bautizados en su muerte? Realmente Cristo murió hace 2000 años. Cuando Pablo escribe esto, Cristo había muerto. Habían pasado, póngale, unos 30 años, ya Cristo había fallecido. Cristo murió por nosotros. Entonces, Pablo está haciendo alusión a la muerte de Cristo y está identificando que los que han sido bautizados en Cristo Jesús han sido bautizados en su muerte. Usted me dirá, pastor, ¿esto convalida lo que dicen los mormones, que se bautizan por los muertos? No, nadie debe bautizarse por un muerto. Eso es satánico, es diabólico. El cristianismo no es un cristianismo de muerte, es un cristianismo de vida. Pero cuando dice que hemos sido bautizados en la muerte de Cristo, lo explica de esta manera. En el verso 4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo lo que está haciendo es asociando lo que era el bautismo. Y mire, la palabra bautismo viene de una palabra griega que significa baptisei, significa meter, sumergir bajo el agua. Entonces, cuando Pablo identifica el bautismo con nosotros hacernos uno, identificarnos con la muerte de Cristo, significa, si Cristo murió por nosotros, entonces una manera de identificarme con la muerte de Cristo es igual, de una manera simbólica, a uno lo meten bajo el agua. Cuando usted se mete bajo el agua, eso representa que usted muere al mundo, que muere al pecado, que ya cuando usted está bajo el agua, ya no hay nada arriba, usted desapareció, murió. Así como entierra un muerto, es como que usted lo enterraron para el mundo, para el pecado, para el adulterio, para todo tipo de pecado. Que usted ya lo ha hecho, no significa, como algunos dicen, que después del bautismo voy a dejar de pecar. Cuando yo me bautice, el bautismo me va a dar fuerza para no seguir en adulterio, en fornicación o emborrachándome. Eso no es así, hermano. Ya cuando uno va al bautismo es porque ha dejado de hacer eso. Mire, el bautismo es un testimonio público. Es un testimonio público ante Dios, los ángeles, el mundo entero, de que usted ha muerto al mundo. Y entonces en el bautismo usted se está identificando con la muerte de Cristo y usted está diciendo, así como Cristo murió por mis pecados, entonces yo muero al mundo también. Yo he muerto al mundo, a la borrachera, al adulterio, a todo tipo de pecados, y entonces eso es lo que dice, somos bautizados en su muerte. O sea, al momento de sumergirnos bajo el agua, nos identificamos con la muerte de Cristo, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo.
¿Entiende? Pero luego dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, ¿cómo funciona el bautismo? Por eso es importante la forma. Significa sumergir bajo el agua. Cuando usted está sumergido, eso es en segundos, hermano. Cuando a nosotros nos sumergen, ahí simbólicamente hemos muerto al pecado, al mundo, y nos identificamos con la muerte de Cristo. Y luego cuando emergemos, así, cuando Cristo murió, Cristo también resucitó. Y entonces al emerger usted del agua hacia arriba, se está identificando espiritualmente con la resurrección de Cristo. Eso significa el bautismo, eso es, hermano. Ahora, la forma es esa. El bautismo cristiano es por inmersión. La palabra es inmerso, es introducirse bajo el agua. Hay formas de bautismo que tiene la iglesia tradicional, que es el bautismo por aspersión. Aspersión significa rociar, agarrar un poco de agua y echársela, como lo hacen con los niños. Ese bautismo no es el bautismo bíblico. ¿Por qué? Porque leyendo la Biblia, por ejemplo, en Hechos 8:36, el pasaje o el acontecimiento que yo le menciono cuando Felipe, uno de los discípulos del Señor, se acerca, guiado por el Espíritu Santo, a un eunuco etíope, y ahí Felipe le dice, y aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces, el bautismo requería agua, porque el eunuco vio ahí una poza de agua, y entonces pidió ser bautizado. En segundo lugar, se necesitaba bastante agua, porque dice aquí la palabra de Dios en San Juan capítulo 3:23, pueden leerlo. Dice, y Juan bautizaba también en Enón junto a Salín, porque había allí muchas aguas. Mire, la Biblia no lo va a decir por las puras. Si el escritor del Evangelio según San Juan dice que había allí muchas aguas, es porque está diciendo que el bautismo requería mucha agua. Si fuera por aspersión, entonces diría que es por aspersión. Pero todos los pasajes bíblicos que hablan del bautismo bíblico, hermano, el bautismo del cristiano es por inmersión, abundante agua. Alabado sea el Señor. Eso contradice esta enseñanza tradicional de que el bautismo tiene que ser por aspersión. Bendito sea el Señor. Aún los mismos que bautizan por aspersión, que bautizan a los niños a la edad de 1 mes, 2 meses, 3 meses, eso es un bautismo que no es válido, va contrario a la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque para ser bautizado uno tiene que dar este paso, uno tiene que tomar una decisión. Por eso la Biblia menciona que los que venían a Juan, venían muchos, y en Lucas 7:30 dice que los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y la Biblia dice que cantidad de gente acudía al bautismo de Juan, porque eran personas que, aunque ese bautismo de Juan no era el bautismo como de la iglesia cristiana, sino era el bautismo judío, el bautismo cuando se ve Felipe, por ejemplo, bautiza el eunuco ya era un hombre de edad. Y cuando vemos, gloria a Dios, los bautismos, aun cuando Cristo fue bautizado, Cristo tenía más de 30 años, hermano. Eso tira por tierra esa enseñanza falsa de que un niño puede ser bautizado. ¿Por qué? Porque precisamente el bautismo significa la muerte del hombre viejo. El bautismo representa, es un testimonio público de que usted dejó el pecado, dejó el adulterio, la mentira, dejó todo lo malo.
Y usted renuncia y está agradando a Dios. Entonces, un niño de 1 año, de 6 meses, de 3 años, de 5 años, de 8 años, un niño es totalmente inocente. El niño no tiene que bautizarse. Ahora, de ahí podemos derivar otra doctrina que la iglesia tradicional también ha enseñado, y hablando del limbo. No sé si ustedes han oído hablar del limbo, pero en mi tiempo se hablaba del limbo. ¿Qué es el limbo? Son estadios o son lugares que se inventó la iglesia católica tradicional, en donde dicen que las personas que han muerto, especialmente los niños, ellos dicen, si los niños se murieron sin ser bautizados, se fueron al limbo. Eso es una mentira del diablo. Jesucristo tiró por abajo todo eso, porque Cristo, dice la Biblia, que los niños venían a Cristo por montones. Y dice la Biblia que los discípulos se interferían cuando los niños venían atrás de Cristo y se le querían prender, porque Cristo era Dios hecho hombre. Y los niños estaban felices con Cristo. Amaban a Cristo. Usted sabe, hermano, que cuando nosotros hacemos campaña, cuando vamos a un pueblo, cuando vamos a cualquier comunidad o cualquier barrio y empezamos a cantar corito y se tocan las panderetas, los primeros que llegan son los niños. Siempre los primeros que llegan son los niños y empiezan a cantar porque son más inocentes, son más dóciles, tienen un corazón limpio. Y por eso Jesús le dijo a sus discípulos, dejad los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, si Cristo dijo que de los niños es el reino de los cielos, entonces los niños no van a, cuando mueren, no se van a ir al limbo. Si un niño muere de 1 año, de 5 años, de 7 años, de la edad que sea, siendo niño, se va al cielo, hermano. Porque Jesús lo dijo, de ellos es el reino de los cielos. Alabado sea el Señor. Porque también la iglesia católica o tradicional inventó otra enseñanza. Por ejemplo, la iglesia católica habla del purgatorio y dice que cuando una persona muere y si no se ha confesado y si no ha arreglado su cuenta con Dios, se va a purgar. Purgatorio viene de purgar, purgar sus penas, como que Dios le envía a un lugar, un tiempo, para que ahí purgue sus penas. Y eso estaba ligado con otra enseñanza de la iglesia tradicional, que mientras no se hacía una misa por el personaje que había muerto, entonces ese personaje no pasaba del purgatorio al cielo. Tenía que hacerse una misa, y si no se hacía la misa se quedaba en el purgatorio para siempre. Eso colisiona, eso choca totalmente con la palabra de Dios, porque la Biblia no menciona en ninguna parte el purgatorio. La Biblia menciona solo 2 lugares: el cielo que está arriba, o el infierno que está en el centro de la tierra. Solo hay 2 lugares a donde va la gente. No va al purgatorio, porque eso es un invento humano. Bíblicamente hablando, no existe el purgatorio. Alabado sea el Señor. Entonces, hermano, cuando una persona se bautiza, tiene que tener la plena convicción, la decisión, y sabe lo que está haciendo. Y es una persona que se ha preparado en la doctrina, dando testimonio. Por ejemplo, usted no puede bautizarse si es adicto a la droga, si de vez en cuando toma coñac, whisky, toma cerveza. Usted no debe bautizarse, porque usted es esclavo del alcohol. Si usted fuma cigarrillo, si usted fuma droga, o si usted va a los tragamonedas, o si usted es una persona que comete adulterio o fornica cada cierto tiempo, pero lo hace
Y eso es un pecado grave delante de Dios. Mire, cuando yo daba la doctrina, bueno, yo he dado muchos años la doctrina, siempre le he dado, pero en la iglesia central había un hermano que es obrero el día de hoy, pastor, y ese hermano tenía un buen trabajo, trabajaba en una de esas vidrieras como Furukawa o esas vidrieras, no me acuerdo, esa o la otra, o Miyasato, no me acuerdo, pero el hermano era jefe de instalaciones y él, cada cierto tiempo, él cometía adulterio. O sea, él estuvo en la doctrina como 4 años, hermano. Y yo me acuerdo que cada vez que lo entrevistábamos, porque él se animaba, él se anotaba para la doctrina, venía toda la doctrina, pero él tenía la atadura del adulterio. Y entonces, cuando teníamos que entrevistarlo para el bautismo, yo le preguntaba, y él sabía ya la pregunta que yo le iba a hacer, y le decía, hermano, ¿y cuánto es la última vez que usted cometió adulterio? Pues yo sabía desde qué tiempo vine a la iglesia, pero él bajaba la cabeza y me decía, pastor, perdóneme, pero hace 2 meses yo no puedo dejar, es una atadura. Y entonces le decía, hermano, no puede bautizarse. Usted sabe que tiene que esperar y tiene que ser libre de ese pecado. Cuando usted sea libre, usted se bautizará. Pero si usted no es libre, no puede. Luego pasaba otro año, hermano, y él seguía en la doctrina fielmente, un hombre muy disciplinado, pero la pregunta era la misma. Hermano, ¿usted dejó el adulterio? ¿Ha vuelto a verse con una mujer que no es su esposa? Y el hermano, gracias a Dios que era sincero, porque hay algunos que son hipócritas mentirosos y dicen, no, nunca, pastor, hasta juran por Dios y hasta se indignan. Pero este hermano era sincero. Y entonces le decíamos, hermano, disculpe, pero todavía no, usted no está apto. Luego que pasaron 2 años más, creo que a los 5 años de estar en doctrina, habiendo pasado 2 años de su último adulterio, gloria a Dios, que ya veíamos que Dios lo había libertado, entonces él se bautizó. Y el día de hoy es un obrero, predica la palabra, gloria a Dios. También había un hermano que era un hermano muy alegre y que a él le gustaba también estar en las clases de la doctrina, muy activo, muy colaborador, pero tomaba, era borrachín, tomaba cerveza y de vez en cuando, no lo hacía todos los días, pero basta que usted lo haga cada 2 meses, cada mes, entonces usted no es libre, hermano. El asunto es que cuando usted se bautice, usted tiene que ser libre de todas esas prácticas de pecado. Gloria a Dios. Y ese hermano duró como 6 años. Porque nosotros no podemos bautizar a una persona que no está libre del pecado. Porque nos haríamos cómplices y estaríamos engañando. Cuando ese hermano dejó el vicio del alcohol, fue bautizado y lleva muchos años en la iglesia. Bendito sea el Señor. Así también hay personas que han tenido otras ataduras y de esa manera, teniendo una atadura, usted no puede bautizarse, hermano. Usted tiene que bautizarse cuando usted es libre. Cuando sus cadenas han sido rotas, el bautismo es una bendición. Si no, usted es una persona que se bautiza hoy día y a los 2, 3 meses va a volver a caer porque usted no es libre. Si bautizamos a un adúltero, a un borracho, a un drogadicto, va a volver a caer. Y entonces ese bautismo realmente no era válido. Alabado sea el Señor. Por eso yo le aclaro el significado del bautismo, lo que representa, y luego también la forma, ¿no? La forma que uno tiene que ser sumergido, que tiene que haber agua, y tanto el que se bautiza como el bautizado tienen que estar dentro del agua, como lo enseña Hechos capítulo 8, verso 38. Felipe
y el eunuco bajaron. Había como una poza ahí y los dos bajaron. Y entonces uno bautizó al otro. Descendieron al agua, dice. Y luego, gloria a Dios, fue sumergido, como enseña la palabra de Dios, y también luego retornaron y subieron del agua. Bendito sea el Señor. Entonces, eso confirma, hermanos y amigos que están acá, que el bautismo es por inmersión. Esa es la forma. Ahora, ¿cuál es la fórmula? La palabra del Señor en Mateo capítulo 28, verso 19, dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es contundente. Esa es la fórmula. Siempre que se bautice a alguien, nosotros tenemos que decir: hermano, por cuanto usted es fiel, ha sido fiel a Cristo, lo bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es. Mire, había un presbítero de la iglesia, tiempos de la iglesia primitiva, llamado Sabelio, y él se inventó una doctrina. O sea, él, queriendo dar una interpretación, se inventó una doctrina que no negaba la divinidad de Cristo, sino que hacía a Cristo la única persona en la divinidad. Y eso era sumamente peligroso y es también una herejía. Ellos son llamados los solo Jesús. No sé si usted ha oído hablar de los solo Jesús, pero ellos se llaman pentecostales, se llaman cristianos, adoran a Cristo, pero al hacer a Cristo y decir es la única persona de la divinidad, entonces el Padre y el Espíritu Santo, ¿qué son? Ese es un lado, eso es un extremo, totalmente herético, falso totalmente. El otro extremo es en donde están los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen: no existe, Cristo no es Dios, solamente es el Padre. No es el Espíritu Santo ni es Cristo. Y los sabelianistas decían: solamente es Cristo, no hay Padre ni Espíritu Santo. ¿Qué es lo que dice la Biblia? La Biblia habla que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son tres personas, pero es un solo Dios. Y eso la Biblia lo enseña, y hay muchos textos bíblicos que no lo vamos a ver cuando hablemos del único Dios verdadero, o ya se ha tocado también en la lección 4, creo. Ahí se habla de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Pero hay que ponerlo en su contexto, hermano. Por eso este personaje enseñaba que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una sola persona. No, es un solo Dios, pero son tres personas. ¿Por qué? Porque Cristo, cuando oraba al Padre. Cuando a Cristo lo bautizaron, el Padre en el cielo dio testimonio y habló y dijo: he ahí mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Cuando estaban Pedro, Jacobo y Juan en el monte de la transfiguración, Mateo 17, y dice que ahí se transfiguró el Señor y aparecieron Moisés y Elías. Eso fue algo portentoso, glorioso. Y ahí una voz del cielo, el Padre, diciéndole: he ahí mi Hijo amado, en el cual me complazco. Entonces es el Padre que habló y dio testimonio de Cristo. Y cuando Cristo fue bautizado, entonces vino el Espíritu Santo en forma de paloma y se posó sobre Cristo. Ahí se manifiestan las tres personas de la Trinidad. Por eso no podemos aceptar el sabelianismo o lo solo Jesús, porque eso es ir contra Dios. Hermano, si hay un pecado grave, peor que un adulterio, peor que una injusticia, es ir contra Dios, es ir contra la doctrina de Dios. La doctrina de Dios es una doctrina muy seria, es una doctrina tremenda, porque es hablar de lo que es Dios, quién es Dios, cómo es Dios. La Biblia nos habla, pero si usted se inventa una doctrina y elimina al Padre y al Espíritu Santo, usted se está metiendo en problemas gravísimos, porque está yendo contra Dios, está atacando
la naturaleza divina. Alabado sea el Señor. Eso se llama una herejía. Eso se llama, gloria a Dios, torcer la palabra de Dios. Y entonces los sabelianistas bautizaban en agua solamente en el nombre de Jesús. Por eso se le llama los solo Jesús. Y no mencionaban al Padre ni al Espíritu Santo. Ellos decían que el Espíritu Santo y el Padre era una manifestación de Cristo. Cristo se presentaba como Padre o se presentaba como... Es como que yo me pongo una careta. Y eso no funciona así. Eso es una blasfemia. Hablar de Dios así es una blasfemia. Bendito sea el Señor. Entonces, por eso, en su tiempo, eso fue una moda y se le llamaba los modalistas. Por eso la iglesia rechazó vigorosamente esa enseñanza y se adhirió firmemente a la fórmula bautismal ordenada por nuestro Señor Jesucristo. Mire, los sabelianistas modernos o los solo Jesús contienden, o sea, ellos nos atacan y dicen que hay que bautizarse solamente en el nombre de Jesús. Tuercen las escrituras al decir que los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesús y citan varios versículos. Hay como 4 versos en el libro de los Hechos, pero esos versos, por ejemplo, en Hechos 2:38, cuando Pedro da el sermón de Pentecostés, los judíos que habían escuchado el sermón de Pedro, lleno del Espíritu Santo, reprendió a los judíos y le dijo: ustedes mataron al Cristo. Y le dice a los judíos, le dice: ustedes están mal, ustedes han matado a los profetas, ustedes están yendo contra Dios. Y la Biblia dice que el temor de Dios cayó sobre esos miles de personas. Ellos se acercaron a a Pedro, y le dijeron: varones, hermanos, ¿qué haremos? Si es así, estamos mal, estamos perdidos. ¿Qué haremos? Y entonces Pedro les dice lo que tenemos acá en Hechos 2:38, le dice: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Ahora mire, Pedro se está dirigiendo a judíos. Ahí mismo dice varones piadosos en su discurso, en su prédica, judíos y prosélitos, que eran gentiles convertidos al cristianismo, al judaísmo. Le dice varones judíos, varones israelitas, varones hermanos, la casa de Israel. Todos estos términos quiere decir que la mayoría que estaba ahí eran judíos. Y como judíos, ellos conocían el bautismo judío de Juan y conocían el bautismo de los prosélitos. Cuando los judíos iban por el mundo entero y ganaban a una persona para la religión judía, lo convertían. Por eso viene la palabra proselitismo, que se usa en la política también. Está haciendo proselitismo político. La palabra prosélito viene de eso. Cuando los judaizantes convertían a personas que se convertían de sus religiones paganas, la que sea, al cristianismo. Al hacer esa conversión, al atraerlo, los bautizaban. Entonces los judíos conocían por lo menos 2 tipos de bautismo. Y ahora Pedro les habla de otro tipo de bautismo. Entonces, si Pedro les hubiera dicho bautícense, entonces ellos hubieran dicho: ¿en qué bautismo me bautizo? En el bautismo de los prosélitos, en el bautismo de Juan. ¿Qué tipo de bautismo? Por eso que Pedro dice: bautícense en el nombre de Jesucristo. O sea, lo que le está diciendo es un nuevo tipo de bautismo. Es un bautismo cristiano, es de la iglesia. Y Cristo dijo que tiene que ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermano, para aclarar esto, o para que usted entienda mejor, lo que Pedro les está diciendo está diferenciando el tipo de bautismo. Cuando le dice bautícese en el nombre de Jesucristo, le está diciendo: no es en el bautismo de Juan, no es en el bautismo de los prosélitos, es en el bautismo que ordenó Jesucristo. Ahí todo cambia. Bendito sea el Señor. Por eso esto es bueno explicarlo para que ustedes lo entiendan.
Maravilloso el Señor. Así que ellos eran bautizados, gloria a Dios, ellos conocían el bautismo y por eso se está diferenciando. Otra cosa importante, gloria al Señor. Así que el candidato, la Biblia, gloria a Dios, nos enseña que hay que arrepentirse y creer al Evangelio. Marcos 1:15. O sea, usted para ser bautizado, usted tiene que haberse arrepentido. La palabra arrepentimiento significa un giro de 180 grados en su forma de vida. Significa cambio de mente. El cambio de mente significa que usted, si antes se deleitaba en el alcohol, en la droga, en el adulterio, en las fiestas, en la discoteca, en los bares, ahora usted ya eso pierde sentido para usted. Eso más bien usted ahora lo va a aborrecer. Ahora usted no quiere hacer eso, sino que quiere agradar a Dios. Eso es un verdadero arrepentimiento. Porque si una persona dice que es cristiano y sigue fumando, por ejemplo, hay personas que dicen, he ido a una iglesia evangélica y no veo ninguna diferencia con las iglesias tradicionales, porque voy a esa iglesia y los hermanos fuman, los hermanos van a los bares, los hermanos conviven con su enamorada. Entonces, ¿qué cambio va a haber? ¿Qué diferencia va a haber? Eso es una mentira, es un engaño. Cuando una persona está realmente convertido, hermano, detesta, rechaza el pecado, el adulterio, la fornicación, las borracheras. Un cristiano verdadero le da asco el alcohol, el cigarrillo, la droga, el adulterio, la fornicación, el robo, la hechicería, la idolatría. ¿Cómo un cristiano verdadero se va a postar delante de un ídolo? Va a ir un brujo, léame la mano. Quiero una protección para mi casa, un amuleto. El cristiano verdadero conoce la verdad, hermano, y la verdad nos hace libre. Y entonces uno sabe que esos amuletos son una tontería, es un engaño, es una mentira. Gloria a Dios, porque si el Hijo de Dios os libertare, dice, seréis verdaderamente libres. Y también dice la Biblia, gloria a Dios, que si Jehová no te ayuda, en vano vela la guardia. Si Jehová no te protege, aunque tengas guardaespaldas, igual vas a tener problemas. Pero si Dios te protege, entonces, gloria a Dios, realmente vas a estar seguro. Maravilloso el Señor. Por eso, una persona, el candidato, tiene que estar convertido, hermano. Si no, como le dije al principio, nos estamos engañando todos. Por eso, una persona debe creer en el Evangelio y debe dar frutos de un verdadero arrepentimiento. Y debe tener una experiencia clara de su salvación. Ahora, dice, si es bautizado antes de tener estas cosas, o sea, antes de tener experiencia con Dios, entonces se bautiza un pecador seco y sale un pecador mojado. Eso no es un bautismo. Hay muchas personas que han hecho eso. A mí me pasó, pero cuando vine a esta obra, entonces yo me di cuenta que no estaba bautizado y me bauticé y me sentí bien. Las cosas hay que hacerlas bien hechas. Alabado sea el Señor. Ahora, el tiempo para ser bautizado, como yo le dije al principio, el eunuco fue bautizado a las horas. En el Nuevo Testamento no especifica ningún tiempo, pero las personas que son bautizadas tienen que tener claridad, tienen que estar conscientes de su nueva experiencia con el Señor. Entonces, antiguamente, en tiempo de la iglesia, ser cristiano era algo peligrosísimo, hermano. Ningún loco, adúltero, borracho o idólatra o brujo iba a decir soy cristiano.
porque eso acarreaba la muerte. Por eso que en ese tiempo se predicaba y se bautizaban inmediatamente. Alabado sea el Señor. Si era judío, porque si era judío y decía soy cristiano, inmediatamente perdía trabajo, lo perseguían, hasta lo podían matar. Entonces, el que era cristiano realmente lo era. Pero ahora tenemos una cantidad de hipócritas, mentirosos, falsos, un montón de idólatras, un montón de borrachos, adúlteros, fornicarios, metidos dentro de las iglesias. Hasta pastores adúlteros hay. Hay pastores también afeminados. Hay pastores que son mentirosos, estafadores. Gloria al Señor. Entonces, habiendo todo eso, gloria a Dios, por eso es importantísimo ver el tiempo. Es importantísimo. No tampoco un tiempo tan largo, pero el tiempo que usted lleva de poder dar la doctrina, que a veces nos toma 6 meses, 1 año, nosotros podemos ver su perseverancia. Porque si usted está perseverando, mire, si usted dice 6 meses, ya mucho el bautismo, 1 año, demasiado, y usted se va de la iglesia, usted no tuvo una experiencia con Dios. Alabado sea el Señor. Mire, yo vine de otra iglesia y no estaba bautizado, pero sí vine convertido. Y en la otra iglesia yo colaboraba, pero al escuchar la enseñanza sobre el bautismo, la doctrina, yo me di cuenta, no, mi bautismo no vale. ¿Sabe cuánto tiempo esperé para ser bautizado? 1 año y medio. Me acuerdo que el pastor Rodolfo, que daba la doctrina en ese tiempo, al poco tiempo yo de llegar, porque yo entregué mi carta de membresía, venía de otra iglesia y asistía fielmente a la doctrina y me gozaba en la doctrina y daba fruto. Y el pastor me llamó y me dijo, va a haber un bautismo y hijo, te vamos a reconocer como miembro de la iglesia, porque tu carta, he visto tu carta que han enviado de la otra iglesia y entonces he visto los frutos. Pero entonces yo le dije, pastor, pero yo quisiera bautizarme. Y le conté mi testimonio. Y entonces me dijo, hijo, está bien, entonces vamos a esperar. Y esperé 1 año y medio para bautizarme. Gloria al Señor. Para bautizarme bien, hermano. El asunto no es correr. El asunto no es, me bautizo primero que otro. Hay quienes hasta hacen competencia. Si se bautiza la hermana, yo me bautizo. Si se bautiza el hermano, yo también. No puedo bautizarme después, tiene que ser en el mismo tiempo. Las cosas de Dios no funcionan así. Uno tiene que hacer las cosas bien hechas. Por eso, usted espere cuando se le llame, cuando dé frutos de un verdadero arrepentimiento, y ahí usted, cada vez que viene a las clases, llena atrás, da su número, su nombre, y entonces se le ve la asistencia. Si usted no ha venido fielmente, entonces tiene que esperar otra doctrina, no se moleste. Algunos se molestan, tiene que ser ahora, tengo que bautizarme. Eso no funciona así, hermano. Alabado sea el Señor. Hay que tener paciencia y todo tiene que ser en el tiempo de Dios. Ahora, finalmente hemos visto que el bautismo en agua es una lección objetiva, visible, tangible, externa de una realidad espiritual interna. O sea, al bautizarse, usted está exteriorizando lo que ha sucedido dentro de usted. Por eso que es importante decir, testificar que usted murió al hombre viejo. El hombre viejo ha sido sepultado, el hombre mentiroso, o sea, lo que usted hacía antes, el hombre que hablaba malas palabras, fornicario, adúltero, pecador, corrompido, ha muerto. Gloria a Dios. Y entonces, como dice la palabra en Romanos capítulo 6, ¿no? Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Alabado sea el Señor. Así que
si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Eso es lo que significa el bautismo en agua. El bautismo en agua, hermanos, amigos, es un privilegio, nos da gozo. Cuando uno obedece al Señor, es recompensado. ¿En qué radica la bendición de que usted se bautiza? En que usted está testificando públicamente, espiritualmente también, públicamente, de que usted ya no es el mismo, que Dios lo cambió, Dios lo transformó. En esta noche quiero orar, quiero que todos se pongan de pie y quiero hacer una oración por aquellas personas que están aquí en esta noche, que han venido a la casa de Dios, que usted ha venido con una necesidad, usted ha venido con un problema, alguna situación que le entristece, que le aflige, y usted quisiera que hagamos una oración por su vida, para que usted no salga de aquí como vino, con problemas, con luchas, con batallas, sino que salga de aquí con la bendición de Dios. Si usted quiere que hagamos una oración, le invito a venir aquí al altar, y aquí vamos a orar, y vamos a interceder, y vamos a pedir para que Dios te ayude, para que Dios te bendiga, para que Dios te toque y haga de ti una nueva persona. Así que la iglesia nos respalda en oración, porque la Biblia dice que la oración de fe, obrando eficazmente, puede mucho. Por estas oraciones Dios puede sanar un cáncer, un tumor, Dios puede restaurar tu hogar, Dios puede cambiar tu vida, Dios puede hacer de ti una nueva persona, Dios puede bendecirte, ayudarte, porque Dios te ha traído para que tú salgas de aquí con bendición, con la ayuda de Dios. Pero para eso hay que humillarse, para eso hay que pedirle perdón a Dios, para eso hay que decirle: Señor, he pecado, he fallado. Si tú fallaste y tú pecaste, dile: Señor, sé sincero, no me lo digas a mí, díselo ahí donde estás. Dile: Señor, he fallado, he pecado, he hecho cosas malas. Dios sabe lo que tú has hecho, pero dile: Señor, me arrepiento, te pido perdón, Señor. Dios mío, me humillo delante de ti. Ayúdame, Señor, dame fuerza. Quítame el vicio del alcohol, de la droga. Quítame el vicio de la delincuencia, de la hechicería, la brujería, el adulterio. Quítame el vicio del pecado, de la fornicación, Señor, de los tragamonedas. Dios mío, quítame el vicio de la pornografía. Dile: Señor, quítame el vicio de la violencia, del robo, tantas cosas malas que he hecho. Perdóname, Señor, ayúdame. Si tú le pides perdón a Dios, Dios te va a ayudar. Dios está aquí. Dios va a intervenir en tu vida, en tu corazón. Y junto con toda la iglesia vamos a orar. Padre celestial, Dios todopoderoso, estamos delante de tu presencia y te pedimos en esta noche que tú bendigas, Señor, a todos los que están aquí, que tú los libertes, que los toques, Señor, que tú reprendas toda obra del diablo. Señor, te pedimos que toques, que obres, Señor, operes un milagro, Señor, de cambio, de transformación, que tú ayudes, Señor, a los que están aquí, que tienen algún problema, alguna necesidad. Extiende tu mano poderosa, toca, Señor, liberta, santifica para la gloria de tu nombre. Pon tu mano poderosa en Cristo Jesús. Gracias te damos. Mira los que están enfermos, Señor. Mira los que tienen cáncer, los que tienen un mal, una dolencia. Extiende tu mano, toca, Señor, sana para la gloria de tu nombre. Gracias te damos en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Cantamos un coro nuestras hermanas. Hay una esperanza en mi ser. Él es poderosa y yo le sé. No importa que yo tenga que sufrir.
Gloria al Señor. Gracias, Jesús. Levante su mano al cielo y dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Démosle gracias a nuestro Dios Todopoderoso. Gracias, bendito Dios. Puede ir a sus asientos con la bendición del Señor. Vamos, antes de retirarnos, a recoger las ofrendas. Cada culto